¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Ricardo Rosas, asesor de comercio exterior y aduanas. En esta oportunidad vamos a presentarles unas diapositivas sobre los temas fundamentales y actualizados del drawback. Me estoy refiriendo al régimen de restitución, el cual es un mecanismo de devolución de impuestos a los exportadores. Ahora pasemos a explicarlo en detalle. Vamos a empezar con la exposición. Les mencionaba que estamos presentándoles unas diapositivas sobre drawback, sobre los temas fundamentales. En realidad el beneficio del drawback es un beneficio bastante conocido como tal, pero en el fondo poco manejado por los exportadores, como vamos a ver más adelante, y esto es por un tema básicamente de concepción. Pero antes de llegar a ese punto, veamos unos temas generales. El drawback o restitución de derechos arancelarios apunta a los exportadores no tradicionales, es decir, aquellos que le dan un valor agregado a su exportación. Por ejemplo, no pueden acogerse al drawback los exportadores de minerales. Sí, por ejemplo, se podría acoger al drawback un exportador de chompas, de polos, un exportador de productos agropecuarios, etc. Otro punto tangencial es que de la exportación solo los exportadores de bienes pueden acogerse al drawback, más no lo de servicios. Bueno, ¿qué es el drawback? El drawback es una restitución, entiéndase como devolución, de derechos arancelarios. Los derechos arancelarios son dos: el ad valorem, tiene un nombre más completo, técnico por llamarlo así, pero todos lo conocemos como ad valorem, y los derechos variables adicionales. Es muy raro que alguien pida drawback en base a los derechos variables adicionales. El común denominador es pedir drawback en base al ad valorem. Entonces, restitución es una devolución de derechos arancelarios que incrementaron el costo de producción del bien exportado. Esto es en realidad un concepto muy genérico. Al final de cuentas, me refiero yendo al tema práctico, en realidad no se observa mucho el costo de producción. Es, digamos, un parámetro general, pero como ustedes lo van a ver exportadores en la práctica, lo que le va a solicitar la administración es demostrar que se hayan pagado derechos arancelarios, ad valorem, que es lo más común. Una vez demostrado eso, se le va a devolver el drawback, se le va a devolver, los derechos arancelarios cancelados, que en realidad, como vamos a ver en este segundo párrafo, cuando se pregunta la devolución es uno por uno, no es que usted haya pagado un sol de ad valorem y se le devuelva un sol exactamente, no es así, porque se le devuelve un porcentaje del valor FOB exportado. ¿Cuál es ese porcentaje? 4%. Si usted ha exportado $10,000, entonces se le va a devolver $400. Si ha exportado $100,000, $4,000. Y puede ser que en su exportación de $100,000 en realidad el ad valorem pagado por la importación de un insumo solo le haya costado, por decirle, $100. El ad valorem me refiero. Traje un insumo importado, me costó pagar en ad valorem. En ad valorem, lo que se le paga a la administración, no estoy hablando de lo que usted le paga a su proveedor, $100 de ad valorem, pero en realidad lo que le van a devolver es $4,000, porque es un porcentaje del valor FOB. Entonces hay una diferencia contundente. Así es, esa diferencia contundente es precisamente lo que atrae a los exportadores a pedir este régimen. Para más detalle, derechos arancelarios ¿de qué?
de los insumos incorporados o consumidos en la producción del bien exportado. Lo más común, o mejor dicho, lo que yo recomendaría es que importen por material de envase y embalaje. Lo más común es dentro de este género son las etiquetas. Importa usted la etiqueta, por esa etiqueta va a pagar un ad valorem y esa etiqueta viene a ser el insumo que acá se menciona. Este insumo está siendo incorporado o consumido, en este caso está siendo incorporado a la parte del embalaje de la mercancía exportada o a exportar. Entonces, como ven a ustedes ahí en los cuadros, dice producción, muy bien, ahí produzco el bien con valor agregado. Exportación no tradicional. ¿Producción de qué? De un bien o un servicio, de un bien, ¿correcto? Ahí le incorporo o consumo el insumo. En el ejemplo que yo les mencionaba, este insumo, la etiqueta, está siendo importada y está siendo grabada con derechos arancelarios. En este caso, con ad valorem. Habiéndose producido un bien con valor agregado, habiéndose exportado, previamente habiéndose incorporado o consumido un insumo grabado con derechos arancelarios, usted tiene el derecho a la devolución de ese ad valorem, pero no uno por uno, como decía en la anterior diapositiva, sino un porcentaje de su valor FOB exportado. Esto de acá es muy importante, porque cuando se le dice al exportador que se le va a devolver muchísimo más de lo que realmente ha pagado por ad valorem, entonces dice, perfecto, ¿cuándo solicitamos el drawback? De inmediato, mañana mismo, o hoy mismo si es posible. Este es un tema precisamente ahí de enfoque. El exportador debe entender que el drawback no es solamente una solicitud de restitución, y ahí pongo en el cuadro que dice trámite y lo tacho. El drawback no es un trámite solamente. El trámite es la parte formal mínima de lo que debe entender el exportador que debe de hacer o que debe de cumplir. Porque antes de presentar una solicitud de restitución, cumpliendo los requisitos que ya hemos conversado hace un momento y otros muchos más que no voy a en esta exposición mencionar, debe entender que el drawback es un proceso interno en la empresa. Tiene que haber una implementación del drawback en la empresa. Un caso muy concreto. Deben tener sus guías de remisión, con los cuales, por ejemplo, ustedes mueven sus productos de un local a otro local. Sus productos, me refiero, para ser más preciso, a sus insumos. No solamente el caso de la etiqueta que puse hace un momento, sino otros insumos que son partícipes de la producción del bien. Deben tener las guías de remisión de todos los movimientos que implica producir el bien exportado, de todo. Porque en las fiscalizaciones, que es el tercer cuadro donde dice fiscalización posterior, es uno de los aspectos que la administración revisa. Porque si a usted le falta una guía de remisión de las cajas con las cuales está embalando su producto, aun cuando no vaya a pedir el drawback en base a las cajas pueden ser importadas o hechas en el Perú con insumos importados, y podría tener derecho al drawback con las cajas. Pero supongamos, hay empresas que deciden, no lo voy a pedir el drawback con la caja, sino lo voy a pedir con la etiqueta, que también es importada. Muy bien, pero resulta que no hay una guía de remisión de traslado del punto A al centro de producción donde se embala su mercadería antes de exportar. No existe esa guía. Entonces la administración dice, ¿cómo ustedes han podido embalar algo si es que no ha existido aquí en el centro de producción? No hay una guía de remisión de movimiento del punto A al punto B al centro de producción, que es el punto B, de las cajas. O peor aún, no hay un traslado de insumos para producir el bien exportado. Si ustedes están exportando polos, no hay una guía en el cual demuestre que se ha trasladado desde el punto donde compraron la tela a su centro de producción de la tela.
Pero ustedes dicen, no, pero acá tengo por ejemplo, el cuaderno de la seguridad de mi empresa donde dice que he ingresado. Eso para la administración no va a valer. Que tengo fotografías, que tengo grabaciones, que tengo declaraciones notariadas del Papa, por exagerar, eso tampoco vale. Lo que vale es la guía de remisión. Por eso es que tenemos que regresar al primer cuadro donde dice implementación del drawback. Hay que tener la empresa formalizada, no solamente formalizada porque tengo un RUC o porque tengo libros contables, sino porque tengo comprobantes de pago emitidos de acuerdo a ley, en su oportunidad de acuerdo a ley. El drawback es un proceso, no es un trámite, hay que entender eso. Y es un proceso que empieza al interior de la empresa. Ahí es donde viene la implementación. Un proceso de implementación. De blindaje, si se le quiere llamar. ¿Blindaje para qué? Para soportar el último cuadro que dice fiscalización posterior de la administración. Si yo implemento bien el drawback en la empresa, la blindo bien a la empresa, en la fiscalización no tendría que tener ningún problema. Siendo así, el cuadro intermedio que dice solicitud de restitución es una mera formalidad, que por supuesto hay que observar en su magnitud, pero no es todo el drawback, es una parte formal, intermedia y sin ninguna trascendencia determinante. Por supuesto que hay que hacer bien la solicitud, no estoy diciendo que no hay que observarlo y no hay que cuidar ese paso, pero si solo nos reducimos a hacer bien la solicitud descuidando el resto, ahí vienen los problemas. Para mencionarles algunas condiciones sustanciales, reiterando, ¿quién es el beneficiario? El productor exportador. ¿Qué es un productor exportador? ¿Qué produce? Bienes con valor agregado, que luego exporta. Por eso al beneficiario la norma le llama productor exportador. Y ahí se da una definición, o mejor dicho, algunos alcances de este tema. Veamos. Empresa productora exportadora. Vean ustedes al final de la diapositiva, de este párrafo donde dice producción directa. Es cuando Juan Pérez tiene su centro de producción en donde produce desde el 1% hasta el 0% del producto que se va a exportar. ¿De acuerdo? Segunda clase de productor exportador, el inversionista exportador. Esta persona, que puede ser natural o jurídica, no tiene un centro de producción como el primero, en donde hay una producción directa, sino que tiene un comprador fuera del país, es decir, tiene los contactos, puede ser incluso un broker, ¿verdad? Y que tiene un pedido del exterior de, por decir, un contenedor de blue jeans. Muy bien. Busca a un productor a quien le va a encargar total o parcialmente la producción o elaboración de los bienes a exportar. En este caso, de los blue jeans. Y en este caso tendría que ser un encargo total. Hay casos en los cuales hay un encargo parcial, porque hay situaciones en las cuales este de acá, el primero, que produce directamente, produce solo el 95% de las partes que necesita su mercancía a exportar. Entonces el otro 5% se lo encarga a un tercero. Ahí es donde viene un encargo parcial. ¿De acuerdo? Si hablamos de inversionista exportador, estamos hablando de alguien que encarga totalmente a un tercero la producción o elaboración del bien exportar. Entonces, para quienes tengan, por decir, un capital en el bolsillo y un contacto en el extranjero, pueden, además de beneficiarse con la exportación, con el negocio como tal, también solicitar su drawback en esta modalidad o en esta condición de inversionista exportador. Y quien no puede acogerse al drawback es el llamado comerciante exportador. Esta es la persona que va y agamarra y compra los blue jeans hechos, los ingresa a un contenedor y los exporta.
esa persona no es un beneficiario, no puede acogerse al drawback. Podrá hacer el negocio, por supuesto, tiene un comprador en el extranjero, tiene el dinero, por eso está yendo a Gamarra a comprar 100.000, un contenedor de blue jeans que ya están hechos ¿por quién? Por un tercero. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Aquí hay un encargo, hay un contrato de encargo. Tiene que haber un contrato previo a la exportación, acá, en esta figura de inversionista exportador. Pero acá no. Aquí el comerciante exportador simplemente va con dinero y un camión y compra los blue jeans hechos y se los lleva y los ingresa a un contenedor y luego los exporta. Esa persona no es un beneficiario del drawback. Otra condición importante y sustancial son los insumos. A ver, como insumos tenemos a la materia prima, número 1, número 2 al producto intermedio, 3 a las partes, 4 a las piezas. Es muy usual que los exportadores, por un tema de facilidad, de control, se queden en este tipo de insumo. ¿Por qué? Por acá lo vamos a ver. Miren, lo que está en rojo. Se considerarán como materia prima las etiquetas. Esto es lo que el exportador conocedor del tema prefiere generalmente. Los envases y otros artículos necesarios para la conservación y transporte del producto. Entonces me están hablando de etiquetas, envases y de aquí para adelante de embalajes. ¿Es lo más usual? Sí. ¿Es lo más recomendable? Sí, porque es más fácil de contabilizar, es más fácil de importar, tiene un costo bajo. Si hablamos de etiquetas, es uno de los costos más bajos dentro de los componentes del envase y el embalaje, y por eso, y entre otras razones, es usado por los exportadores. Producto intermedio, a ver, algodón, tela, camisa. ¿Cuál es el producto intermedio? La tela. La materia prima vendría a ser el algodón. La camisa, el producto final. Hay exportadores textiles que importan la tela, esto viene a ser para el drawback un producto intermedio, y luego se solicitan su beneficio en base a la importación de esta tela, en base al valor en que ha pagado esta tela. Partes y piezas, ustedes pueden observar ahí la definición, se entiende tal cual como ustedes lo están leyendo en este momento, ¿de acuerdo? Bien. Esto también es importante, hay que observarlo bien, porque es importante conocerlo y también por un tema de manejo de los insumos. Veamos, los insumos importados utilizados en los bienes de exportación definitiva pueden ser los siguientes. Sustentan el beneficio, ojo. Importados directamente por el beneficiario, correcto. Importo de etiquetas, directamente. No hay intermediarios. Yo nacionalizo las etiquetas. Bueno, previamente las compro a un proveedor del extranjero, luego las nacionalizo en el país, pago el al valor en respectivo. Correcto, con eso tengo para solicitar mi drawback. Segunda posibilidad, bueno, no quiero dedicarme a importar las etiquetas, pero las adquiero en el país de proveedores locales. Estos proveedores locales son los que han importado la etiqueta. Yo voy y le compro la etiqueta importada por este proveedor local y también tengo posibilidad de solicitar el drawback. Ahí hay unos requisitos formales que hay que cumplir, pero no hay ningún inconveniente una vez cumplido la formalidad. Y tercero, es un caso más complejo, pero que también la norma flexibiliza, porque el comercio es flexible, la ley también tiene que ser flexible. Dice, mercancías elaboradas con insumos importados por terceros. Por ejemplo, las cajas. Los productores nacionales de cajas importan diversos insumos. Si alguno de esos insumos
ha ingresado al país cancelando sus derechos ad valorem, se le pregunta a este productor local si ha sido de esa manera, se pide una documentación, se pide por supuesto la declaración aduanera de importación de ese insumo, que es una parte de toda la caja, porque la caja tiene N insumos para su producción, y puedo solicitar el drawback en base a esa caja, aun cuando yo ni le he importado directamente, ni tampoco le he adquirido a un tercero, porque también yo puedo adquirirle a un tercero, en el punto B, a un proveedor local, la caja hecha, pero hecha fuera del país e importada por este proveedor local. Pero en el punto C estamos hablando de que en el país se produce la caja con insumos importados. Bueno, espero haberles ayudado en términos generales con este beneficio, y recuerden, yo quiero que ustedes tengan claro de todas estas ideas que el drawback no es solamente un trámite, el drawback no es meramente aspectos formales, el drawback es tema sustancial más tema formal que hay que implementarlo, ¿no?, en la empresa, en los trabajadores y en quien dirige la empresa. ¿Por qué? Para no tener problemas en una posible fiscalización. Muchas gracias.